Tenemos una tarjeta principal y tenemos una tarjeta secundaria. En este primer capítulo vamos a aprender a identificar lo que son las partes, los componentes pequeños de la placa y algunas partes como lo son pines de carga, auriculares, conectores. No vamos a tocar lo que son los circuitos, solo componentes pequeños, podemos llamarlos componentes periféricos. Bien, en la parte de la tarjeta secundaria, que yo la llamo de esa manera, o tarjeta hija, vamos a encontrar pin de carga, ya sea tipo COV8, vamos a encontrar jack del auricular, en este caso un celular A20, vamos a encontrar condensadores, vamos a encontrar fusibles, vamos a encontrar diodos, vamos a encontrar tal vez antenas, vamos a encontrar conectores FPC, conectores de antenas, bobinas, termistores, micrófonos. Vamos a encontrar ese tipo de componentes. Ahora nos vamos a la tarjeta madre principal y acá vamos a encontrar el conector FPC, que obviamente es por donde se comunica la tarjeta hija y la tarjeta madre. A través de un flex se comunican por el conector FPC. Tenemos lectores de SIM card o de chip, tenemos sensor de proximidad, tenemos pines de comunicación con botón de encendido o con una antena, tal vez tenemos con antenas también, con antenas, conectores FPC de las cámaras. Tenemos un micrófono secundario, que este es para cuando grabamos videos, ese tipo de cosas. Tenemos otro conector FPC que tiene que ver con la parte del display de la pantalla. Tenemos conector FPC de la batería, más conectores de antenas. Tenemos entonces los componentes que son condensadores. El condensador se mide en continuidad. Vamos a utilizar esta medida. Vamos con una punta del multímetro a cualquier blindaje. Esto es un blindaje, a cualquier blindaje de la tarjeta. O vamos a decir blindaje o vamos a decir tierra. Cuando digamos blindaje o tierra nos referimos a lo mismo. Entonces, con una punta del multímetro a tierra, cualquiera, sin importar, y con la otra punta vamos a medir el condensador. ¿Cómo lo vamos a medir? Con el multímetro en continuidad y tocamos una patita del condensador. Si esa patita no pita, vamos bien. Si medimos la otra y pita, perfecto, el condensador está bien. Para darle una medida un poco más precisa, podemos medirla tocándolo así, con las dos puntas. Tocamos un lado del condensador y otro lado, y si no pita, quiere decir que está bien. Si invertimos las puntas y hace un pitido así como ese, un pitido corto, quiere decir que el condensador está bien. Si el condensador estuviese malo, cuando yo coloco una de las puntas a tierra y mido y me pita de ambos lados, eso quiere decir que el condensador está en cortocircuito. Posiblemente ese condensador esté dañado o posiblemente sea un condensador de esa línea que ha hecho que este otro también se ponga en corto. Entonces podemos encontrar diferentes condensadores, como son este de acá, es un condensador de cerámica, pero en este caso lo vemos que es bastante grande. Este de acá que es un poco más pequeño, pero está hecho de cerámica. Nosotros podemos verlo, vamos a hacerle un zoom para ver si lo podemos distinguir. Ahí tenemos un condensador, puede ver que es un condensador cerámico, de hecho se llama condensador cerámico. Tenemos ese condensador, tenemos este de acá, tenemos este de acá, tenemos este de acá abajo, y nos acercamos hasta este condensador de acá. Otro condensador podría ser este de acá y este de al lado. El material con el que están hechos es cerámica, así que podemos encontrar en muchas ocasiones condensadores, vamos a poner otra placa por acá, de diferentes colores, como por ejemplo este color de acá, que vemos que es un poco más oscuro, y este color más claro. Sin embargo, siguen siendo condensadores. Tenemos este de acá que también son condensadores, pero como se pueden ver, tienen un aspecto diferente, son como un color, un gris, algo así, pero están hechos de cerámica. De esa manera, bueno, esos son los condensadores, así los vamos a identificar. También tenemos lo que son las bobinas. Las bobinas las podemos identificar porque son unas así grandes y anchas. Tenemos ese tipo de bobinas y también las podemos identificar porque están hechas como de algo áspero, ¿no? Parece una especie de lima, algo así. Entonces tenemos ese tipo de bobina. También tenemos este otro tipo de bobina. Siempre son algo grandes y anchas. Las que son anchas siempre son bobinas. Tenemos esta de acá que es una bobina. Sin embargo, podemos encontrar bobinas más pequeñas, como por ejemplo esta de acá. Otro tipo de bobina, como puede ser esta de acá, la soldadura la tiene por acá, por la parte de abajo, y la podemos tocar por aquí.
Okay, tenemos ese tipo de bobinas. Bobinas que tienen como un contorno muy particular de ellas. Al vernos esto nosotros es una bobina, al ver eso es una bobina, del color que sea. Tenemos acá, mira, una bobina grande, pero está como... Sabemos que es una bobina por el tamaño, o sea, el ancho y el largo. Ya ahí lo identificamos como una bobina. ¿Cómo vamos a medir la bobina? Igual, en continuidad. Vamos a ir a una bobina de estas de acá y con el multímetro en continuidad lo pongo acá. Si la bobina me pita haciendo esta medida, quiere decir que está bien. Si yo entonces ahora con cualquiera de las dos puntas del multímetro a tierra, una de las dos y la otra toco la bobina, ahí eso quiere decir que la bobina está bien. Para nosotros saber básicamente si la bobina está buena, para no confundirlos, lo vamos a medir así. Si la bobina pita, continuidad, tocando los dos terminales y hay comunicación de aquí aquí, o sea, aquí hay una comunicación, eso quiere decir que la bobina está en buen estado. Cualquier bobina que toquemos de esa manera y haya comunicación, quiere decir que está bien. Si no hay comunicación, quiere decir que la bobina está rota y está dañada, si no hay continuidad. Ok, entonces ahora tenemos otro componente pequeño y bastante importante, que son las resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos resistencias. ¿Cómo vamos a identificar las resistencias? Las resistencias son como algo como planas y están como pintadas de negro por arriba. Tienen esas dos terminales de estaño y como una pintura negra. ¿Por qué digo una pintura negra? Porque si nosotros la colocamos diagonal, la vemos de lado, la resistencia la vemos que como que tiene un color blanco por la parte de abajo, como que está pintada de negro y luego tiene blanco. Entonces cuando nosotros veamos algo así, quiere decir que eso es una resistencia. Una resistencia la vamos a medir en ohmios, en multímetro. Y con cualquiera de las puntas, sin importar su polaridad, vamos a tocar los extremos, cada extremo de la resistencia. Y nos va a dar un valor en el multímetro, que ese valor en el multímetro dependerá del valor real de la resistencia. Para nosotros saber el valor real de la resistencia, porque aquí no sabemos cuál es su valor, hay que tener un diagrama. Entonces ya más adelante vamos a ver ese tipo de cosas. También tenemos entonces lo que son los diodos, que los vamos a medir en escala de diodo. Cuando es un diodo rectificador, que es un tipo de diodo, vamos a ver otros tipos de diodos, pero vamos a poner el ejemplo aquí con este. Para saber que el diodo está en buen estado, vamos a poner las puntas así, vamos a medir el diodo normalmente. Si nos da una caída de tensión entre 700 y 500, quiere decir que ese diodo está bien. Y si nosotros invertimos las puntas y no nos da ninguna caída de tensión en el multímetro, no nos da ningún valor aquí, eso quiere decir que el diodo está más que perfecto. Realmente no importa el valor que nos dé, siempre y cuando sepamos qué diodo es ese. También vamos a necesitar el diagrama para saber qué diodo es. Pero sé que es un diodo rectificador y está entre los estándares de la caída de tensión para indicarme que ese diodo se encuentra en buen estado. Bueno, para saber si un conector FPC está bueno, lo primero que vamos a hacer es una inspección visual. Para eso obviamente necesitaremos un microscopio y vamos a ver la soldadura entre la placa y lo que es el conector como tal, el pin del conector. Entonces vemos que cada uno de estos son los pines y que están bien soldados. Nosotros podemos ver a veces una mala conexión, un pin suelto. Vamos a tratar de soltar este ahí, como por ejemplo es un pin así. Ya sabemos que por ahí puede haber una falla. O incluso que no tenga soldadura, que la soldadura esté dañada, oxidada. Vamos a medir un conector así, pin por pin, con el multímetro en continuidad, que la continuidad básicamente para saber si hay comunicación de un punto a otro. Entonces ya vamos a ver las funciones del multímetro y todo. Entonces, por ejemplo, quiero saber si este pin del conector está bueno. Lo mido aquí y aquí. Si me pita el multímetro es porque se comunica. Este de acá, ok, se comunica. Este de acá, el que moví ahorita, se sigue comunicando. Este de acá se comunica. Entonces así podemos ir midiendo pin por pin hasta saber cuál de los pines está bueno. Posteriormente en las siguientes clases vamos a ver más detalladamente cada uno de los componentes, qué hace estos componentes pequeños que acabamos de ver. Vamos a verlos también en los planos esquemáticos, en los diagramas, y después nos vamos a ir con los circuitos más grandes como los procesadores y estos circuitos que controlan la carga, la radiofrecuencia, la señal del celular, todo eso, pero un poco más complejo, así que vamos avanzando paso a paso.